Como si con la pandemia no fuera suficiente, ahora en el mundo se habla de una gran guerra en Ucrania que pudiera enfrentar a las potencias del mundo occidental con Rusia y sus aliados. Un conflicto que por su escala, de darse como se piensa, pudiera ser la guerra más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿realmente estamos a las puertas de una tercera guerra mundial? ¿Cuál sería la respuesta de Occidente en caso de una inminente invasión de Rusia a Ucrania? Y sobre todo, ¿cuál es el origen de este conflicto que pareciera haber retrocedido al mundo a una nueva Guerra Fría? Si quieres saberlo, quédate hasta el final del video. Mi nombre es Alfredo Flores y esto es Mapa Político. Rusia, ahora convertida en una especie de imperio zarista republicano, parece decidida a recuperar su posición en el mundo como potencia militar. Pareciera querer revivir la grandeza de la Unión Soviética. Pareciera estar decidida a revivir la grandeza de la Unión Soviética. Ha movilizado sus tropas a la frontera con Ucrania y Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea han encendido sus alarmas. Sin embargo, Occidente todavía no ha definido cuál sería la respuesta ante una posible invasión. Las principales posibilidades son una intervención militar o sanciones económicas. Las principales posibilidades son una respuesta militar o sanciones económicas. Pero ¿cuál es el motivo por el cual Rusia quiere invadir el territorio ucraniano? Este conflicto tiene implicaciones históricas, económicas y geopolíticas que van más allá de sus fronteras. Por eso, para entender lo que está pasando, hay que viajar al pasado para conocer el origen del conflicto. El origen del conflicto. Históricamente, Ucrania es una región que ha pasado por el dominio de diversos estados y ha estado atrapada en el medio de diversos conflictos bélicos que han redefinido su historia y sus fronteras. Ucrania tiene su origen principalmente en lo que fue la Rus de Kiev, una especie de federación de tribus eslavas que existió desde el siglo IX. Para el siglo XIV, parte del territorio fue conquistado por el reino de Polonia, mientras que Kiev, el corazón de la Rus, cayó en manos del Gran Ducado de Lituania. En el siglo XVI, Polonia y Lituania se unen en la República de las Dos Naciones, manteniendo el dominio de lo que hoy es la actual Ucrania y que para aquel entonces se denominó como Rutenia. Entretanto, la península de Crimea fue conquistada por un kanato de esencia tártara, aliados y vasallos del Imperio Otomano. Para el siglo XVII, campesinos y cosacos, principalmente con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa, realizaron varios levantamientos hasta que finalmente, luego de la guerra ruso-polaca y la firma del Tratado de Pereyaslav, Ucrania se incorpora al Imperio Ruso progresivamente. En el año 1783, Rusia se anexa el Kanato de Crimea y en adelante proceden a implementar una política de rusificación que intentó suprimir el idioma ucraniano y que además no se cumplieron los acuerdos del Tratado de Pereyaslav que prometía a Ucrania una mayor autonomía. Durante la Primera Guerra Mundial, el territorio de Ucrania estaba dividido entre Rusia y una pequeña parte estaba dominada por el Imperio Austrohúngaro. Luego de la finalización del conflicto bélico, el colapso del Imperio Ruso y la Revolución Rusa, Ucrania intentó independizarse sin éxito, cediendo finalmente a anexarse a la Unión Soviética como la República Socialista Soviética de Ucrania. En lo sucesivo, el Partido Socialista devastó Ucrania, que tuvo que enfrentarse a una hambruna en el año 1921 en donde se estima que murieron más de 1 millón de personas. Una década después, el país vivió una hambruna que para el Estado ucraniano y para más de 10 países del mundo es considerada un genocidio. Debido a una política de colectivización de la Unión Soviética, el Estado prohibía dar comida a los trabajadores que no cumplieran con cuotas inalcanzables. Aproximadamente 4 millones de ucranianos murieron en este proceso, y se estima que afectó a más de 40 millones de ciudadanos soviéticos. A este penoso episodio histórico se le conoce como Holodomor, que literalmente significa matar de hambre. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania intentó invadir Ucrania, pasando esta a ser un protectorado alemán. Se estima que 1.4 millones de ucranianos cayeron ante los nazis. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Ucrania quedó devastada y no fue sino hasta el año 1950 que el país logró recuperar los niveles de industria y producción que tenía antes de la guerra. Sin embargo, en el año 1986, el accidente nuclear de Chernóbil puso a Ucrania en las portadas de los periódicos del mundo con una nueva mala noticia.
2.2 millones de personas debieron ser desplazadas debido a que una parte importante del territorio del país quedó inhabitable. En el año 1990, luego de la caída de la Unión Soviética, Ucrania finalmente se independizó, empezando así una vida política turbulenta y llena de conflictos internos. Y aunque Ucrania probablemente no se imaginaba de nuevo inmersa en otro conflicto armado, en 2014 Rusia se anexó parte de su territorio, la península de Crimea. ¿Pero cómo llegó Rusia a invadir un país ahora independiente? Pues acompáñame a verlo. Entre el euro y el rublo. La posición geográfica de Ucrania la ubica justo en el medio de Rusia y la Unión Europea. Este segundo ha tratado de promover una política de acercamiento y apoyo a líderes pro-occidentales que tuvo su momento más álgido durante el Euromaidán, una serie de protestas que tuvieron lugar en el año 2013 y que pusieron fin al gobierno de Viktor Yanukovych, un presidente que había sido muy cercano a la Rusia de Putin, por no decir que eran aliados estratégicos. Ante la salida de Yanukovych y la llegada al poder de Petro Poroshenko, un político antirruso y pro-occidental, Rusia vio amenazados sus intereses en el país, principalmente por el acceso comercial al Mar Negro. Ucrania ahora tenía la posibilidad de volverse candidato de adhesión a la Unión Europea o socio de la OTAN. Fue por ello que en el 2014 Putin actuó enviando tropas a la península de Crimea, una región con población de mayoría étnica rusa. Poco después se llevó a cabo un referéndum en Crimea que confirmaba con un 95.77% su anexión a Rusia, algo que no fue reconocido por la comunidad internacional. Posteriormente, en el Donbass, región oriental de Ucrania, también con un importante número de población rusa, se dieron levantamientos de grupos armados prorrusos con el apoyo indirecto del Kremlin, por lo que se formaron la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, territorios que han permanecido en conflicto intermitente y fuera del control del Estado ucraniano desde entonces. La reacción de Rusia también ocurre luego de que Ucrania haya manifestado su intención de ser parte de la OTAN, algo que convertiría a Ucrania en un país irreversiblemente parte de la esfera de influencia militar occidental. Y este es un hecho que Putin no está dispuesto a aceptar. ¿Al borde de la guerra? Desde diciembre, uniformados del ejército de Rusia empezaron acciones militares en más de 30 campos de concentración en la frontera con Ucrania. Aproximadamente 114.000 soldados han sido desplegados en las zonas limítrofes del noreste, este y sur de Ucrania, incluidos 92.000 soldados de infantería de la Fuerza Aérea y Fuerzas Marítimas. El despliegue ha sido tal que muchos gobiernos de Occidente han alertado sobre una probable invasión de Ucrania en los próximos días. Y aunque el gobierno de Putin niega tales afirmaciones, ha lanzado amenazas directas a los miembros de la OTAN. Frente a los altos costos de las eventuales medidas militares y económicas, desde Occidente no hay consenso en este asunto. Aunque Washington ha evitado referirse de forma directa a un enfrentamiento armado con Moscú, sí ha prometido ayuda militar a Ucrania, algo similar a lo que ha hecho el Reino Unido. Otros gobiernos, como España, también apelan al diálogo, aunque hace unos días ha desplegado una fragata hacia el Mar Negro en apoyo de Ucrania. Entre tanto, Suecia desplegó en los últimos días a cientos de militares en su estratégica isla de Gotland, que se encuentra en el Mar Báltico. Dinamarca también reforzó su presencia en la región. Otros países han propuesto sanciones contra Moscú, entre ellos retirar al país del acceso a la banca internacional o al código SWIFT, lo que haría que no puedan recibir ni enviar dinero desde o al exterior. Ante esto, Rusia ha sugerido que si los países de Europa no pueden pagar el gas natural ruso, probablemente pasarán un invierno muy frío, lo cual para Alemania ha significado mantenerse prudente ante esta posibilidad que afectaría en gran manera a los países de Europa del Este. Alemania se ha comprometido a que si Rusia intenta utilizar energía como arma o comete más actos agresivos contra Ucrania, emprenderá acciones que limiten la capacidad exportadora rusa a Europa en el sector de energía. Ya desde el invierno, el alto valor del combustible azota fuertemente al continente europeo.
Por lo pronto, las potencias occidentales parecen estar comprometidas con agotar las vías diplomáticas para resolver este conflicto, mientras que el mundo se encuentra expectante a cuáles serán las respuestas que dará Estados Unidos a las exigencias de Rusia, las cuales son el retiro de Estados Unidos de Europa del Este y una prohibición de entrada de Ucrania a la alianza militar OTAN. De esa respuesta dependerá probablemente que Rusia decida invadir o no a Ucrania, la cual, de ocurrir, la magnitud de sus consecuencias dependerá de las respuestas que terminen tomando las potencias occidentales en contra de Rusia. Entre tanto, Estados Unidos ya ha anunciado que está dispuesto a aumentar su presencia militar en Europa del Este, mientras que Rusia ha amenazado con instalar bases militares en Cuba y Venezuela, por lo que el ambiente que se siente en el mundo cada vez se parece más al de la Guerra Fría. Lo cierto es que nuevamente los políticos deciden tomar acciones que afectan a la mayoría de las personas y generan nerviosismo en todo el mundo. Hechos y acciones que parecían superadas en otras épocas históricas parecen de nuevo resurgir. Y es que situaciones como estas hacen preguntarse, ¿realmente es necesario una guerra? ¿Realmente es necesario poner en riesgo la vida de tantas personas para cumplir una ambición megalómana? ¿Es acaso imposible resolver todo a través de la negociación? Pero mientras el tiempo pase ya sabremos qué ocurrirá. Pero ahora, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estamos al borde de una tercera guerra mundial? ¿O consideras que este conflicto se resolverá por vías diplomáticas? ¿Crees que las potencias occidentales deben intervenir para apoyar a Ucrania frente al gigante ruso? ¿O que Ucrania y Rusia deberían resolver su conflicto bilateralmente? Sobre todo, ¿cuál crees que podrían ser las consecuencias en todo el mundo de este conflicto? Y sobre todo, ¿cuál crees que podrían ser las consecuencias de este conflicto en todo el mundo? Deja tu comentario que queremos leerte. Cuéntanos también si hay algún otro tema sobre el conflicto en Ucrania o sobre Rusia que te gustaría que tratáramos, o inclusive también un tema acerca de tu país. Cuéntanos también de dónde nos estás viendo. Nos vemos en un próximo video.